Hola chicos, chicas, soy Daniela Pastor, soy profesora de Historia en el Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia aquí en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Estamos ahorita de hecho en Ciudad Universitaria y desde aquí nos estamos dirigiendo a ustedes en espera de que ojalá esta comunicación les apoye a seguir adelante en sus estudios y seguir trabajando de manera tan bonita como lo hicieron hasta el momento. Y bueno, como usted... No, no hay problema. Como usted ya lo leyó, fue un proyecto largo, más o menos, algunos meses, en el que los chicos entrevistaron a sus familiares, algunos a sus mismos familiares, otros a distintos, en fin. Pero la primera es sobre la muerte. Yo creo que una entrevista interesante. Sí, a ver, en general el proyecto me parece precioso. Creo que hicieron un gran trabajo tú como profesor, con tus alumnos y alumnas. Y primero que nada felicitarles por lo primero que lograron construir, que es comunidad. O sea, que se lograron entramar los lazos de comunidad, que fueron bien solidarios con su profesor, que les pidió este apoyo, no lo vieron como una tarea más, sino que realmente se interesaron a sus familiares, lo cual es increíble porque cada vez están más distanciados los papás y los abuelos de su propia escuela y de su propia experiencia, y creo que es un momento muy bonito para que entre todos hicieran algo distinto, pero que a la vez les ayudará. Entonces creo que es algo de alabarse para todos ustedes, felicitarlos. Y las preguntas pues fueron preguntas muy fuertes, los tres temas: el tema de la muerte, el tema de la migración, que es pasar del pueblo a la ciudad, y el de la política. Son temas fuertes que no nos gusta hablar, pero que son parte de nuestra vida cotidiana, son parte de la vida y pues de modo, son cosas con las que tenemos que aprender a lidiar y saber sobrellevar, y es una buena manera de aprender a cómo hacerlo a través de la experiencia de las generaciones. Y creo que eso es en gran parte lo que el apartado de la muerte les enseña. En general, todo el archivo de la palabra creo que es una gran experiencia generacional. Se aprende mucho de lo que han hecho sus papás, sus abuelos, tíos, tías, en el caso de quienes hayan entrevistado. Y pueden ustedes aprender otras formas de comprender cosas que sabemos que tenemos que vivir eventualmente, pero que no queremos hablarlas. Y esta es una forma de hablarlo sin sentirnos sin sentirlo tan fuerte, tan doloroso. Entonces, hablar de la muerte en una entrevista les permitió a sus familiares poder decir cosas que nunca se atrevieron o que no están bien vistas, y a ustedes acercarse a ellos y establecer un vínculo afectivo, emocional, y sentirse queridos, queridas, y sobre todo que importa lo que sentimos. Y eso me pareció muy importante. Es importante cómo nos sentimos y cómo pensamos cosas, más bien momentos de la vida. Y uno de los momentos de la vida pues, es el fin de ella, y que hay diferentes formas de aproximarnos a estos eventos que, digo, cuando estamos en secundaria es raro que se piense en la muerte, y está padre no pensar en la muerte, pero hay una filósofa muy buena que seguimos aquí en la parte de filosofía de la historia, que se llama Hannah Arendt. Cuando se llamaba se murió, que si bien ella había empezado a estudiar desde la muerte, siguiendo uno de sus profesores, se dio cuenta que pues sí, evidentemente tenemos que pensar la muerte, pero como señalaron tanto esta filósofa como sus abuelos de una manera más sencilla, es porque miramos a la muerte que sabemos apreciar la vida. Entonces, sí es bueno que se estén dando esta oportunidad de pensarse en la muerte, de pensar la ausencia, de pensar el dolor, pero en sugerencia de que piensen en la vida, de que se piensen ustedes, de que disfruten ahorita a quienes tienen, de que disfruten lo que tienen, de que sigan luchando por tener más cosas. Y por cosas no me refiero a cosas económicas. Entonces, está bien buscar una estabilidad económica, comodidad, satisfacción, pero lo principal es disfrutar la vida, disfrutar la alegría, disfrutar las experiencias, disfrutar las amistades, a la familia, y disfrutar nuestro propio pasado. Y esa es la parte que también me parece que hay que sacar de esta parte de la muerte, que es aprendemos del pasado, no necesariamente que nos enseñe qué sí hacer y qué no hacer, sino nos enseña cómo hemos vivido y cómo llevamos los distintos momentos, y son oportunidades para nosotros para elegir qué queremos hacer y cómo llevarnos y cómo no. Y esta es una manera de acercarse a sus familiares sin sentirse juzgados,
cual además está bonito. Entonces, ya que empiecen en la rebeldía de la adolescencia, me recordarán. Sí, en esta primera entrevista, justamente, muy interesante porque los chicos mencionaban que sus familiares se ponían a llorar desde la primera pregunta y así se quedaban en la entrevista. Y luego también ellos se ponían a llorar, cosa muy interesante. Pero eso justamente, o sea, usted se siente feo porque estás llorando, pues sientes feo, pero a la vez es muy liberador. Bueno, a mí me parece una experiencia muy liberadora porque además lo haces en compañía. Entonces la compañía sí lo que permite es crear eso, confort, y te permite saber que no estás sola, que no estás sola. Entonces eso es algo que pues si bien la historia nos ha enseñado, para los seres humanos es fundamental para vivir. Somos seres sociales, entonces no sabemos vivir individualmente, no podemos, no sobrevivimos. Y sabernos acompañados es esencial para nuestra vida. Y qué mejor que con alguien que te ha visto crecer, que te conoce en un sentido que nadie más te puede conocer, aunque no sea la única forma en cómo eres, porque no eres igual con tus papás que como lo eres con tus abuelos, como lo eres con tus amigos, pero es una forma como eres. Entonces creo que eso habla muy bien de quienes también se sintieron conmovidos con las historias de sus abuelos y de sus familiares, porque eso se llama empatía. Y es algo muy bueno que estén aprendiendo a desarrollar, porque cada vez nos hace más falta en este mundo. Y creo que eso es otra de las cosas que justamente este trabajo logró de ustedes, que mostraron mucha empatía, no solo solidaridad. Sí, de hecho los chicos, ahora ya cuando nuevamente les pregunté qué les había parecido el proyecto, ya al final, decían, no, ahora ya veo que mi abuelita tuvo una vida muy difícil, que mi abuelo se vino de migrante de España, que tuvo una infancia muy complicada y cosas así que, digo, creo que nunca habían visto con sus familiares de esa forma. Sí, y justo con la parte de migraciones, eso es de nuevo, eso es lo que es la historia. O sea, nos enseña el libro de la CEPI, como dices en tu introducción, o sea, que estamos muy acostumbrados a una forma de enseñar historia en primaria, secundaria e incluso preparatoria también, de clases en preparatoria, que es muy forzada y que hace que todo sea sobre los muertos y que no tenga relación con la vida actual, con nuestras vidas. Y yo no estoy de acuerdo. Porque además, lo triste es que justamente en la licenciatura no les enseñamos eso. Justamente lo que hacemos en licenciatura es enseñarles a investigar sobre el presente, a partir de lo que aprendemos del pasado, pero el interés está aquí y ahora. Entonces es un shock para cuando ustedes vengan a la universidad y quieran estudiar historia, se van a encontrar con que todo lo que creen que era historia, pues no era. Lo cual a veces también es liberador, porque sinceramente es súper aburrido estar aprendiendo de Miguel Hidalgo, con todo respeto al profesor, a sus clases de historia de México, pero sí. Yo volví a ver a Miguel Hidalgo y ya no iba a poder más. Entonces, pues lo entiendo, pero justamente lo que aprendemos en historia es la historia de nosotros, lo que nos enseña es cómo hay otras formas de vida y aprendemos de eso, aprendemos de la diversidad. Y piensen también en cómo cada quien se tuvo que adaptar a las preguntas generales que tenían todos, cada quien tuvo que adaptarlo a la situación de cada una de sus familias, de cada una de las vivencias que se tuvo, cómo tuvieron que adaptarse, por ejemplo, por los medios, que si tenía que ser por WhatsApp, o que si tenía que ser en videollamada, o lo tenían en la misma casa, o tenían que trasladarse al pueblo, o sea, todas esas diversidades, esas formas distintas de vivir, las formas distintas de vivir en el pasado es lo que nos muestra. Hay todavía muchas más y podemos aprender de todas esas experiencias. Eso es lo que que el pasado es distinto. No solo somos producto de él, sino que somos producto de un tipo de pasado y tenemos un sinfín más de posibilidades. Entonces tenemos muchas posibilidades para hacer, para cambiar, nos da mucha imaginación, es eso, nos da posibilidades de pensar otras cosas mejores. Entonces eso es muy bonito de la historia y que eso se vio mucho en la parte de migración, de cómo eran las distintas historias de cómo abuelos y padres, incluso quienes nacieron en la Ciudad de México, pero que pues, crecieron en una colonia y se transportaron a otra,
O hubieron los casos que nacieron en la Ciudad de México y se fueron a provincia y luego regresaron. Entonces, cómo impactó en sus vidas crecer en distintos lugares. Y sobre todo eso, yo sé que están entrando en esa bonita etapa en donde el mundo gira en torno a ustedes y además está en contra de ustedes. Sobre todo nosotros, figuras de autoridad, que somos los profesores, sus padres y todo eso. Digo, los que están en primer año todavía no, pero los del siguiente año seguro ya lo están empezando a pensar. Y sí, está bien, es normal. Pero lo único que les digo es, el mundo no gira solo en torno a ustedes, sino al de al lado y al del otro lado y al del otro lado. Y está padre que empiecen a ver todos esos mundos. Creo que esto les da esa experiencia de voltear a ver a la otra persona y saber que su experiencia es tan válida como la de ustedes. Y si esa otra persona resulta su abuelita, qué mejor. Que así además aprenden cosas que no hay manera que las puedan aprender porque es un mundo que ya no existe. Y entonces pueden crear distintos mundos. Por ejemplo, no sé si ahora se les antoja jugar como jugaban sus abuelos. Ya no es algo que se haga, pero a lo mejor se puede volver a intentar. Sí, de esta segunda entrevista también me resultó muy curioso como una niña llegó muy enojada conmigo y me dijo que se había tardado 3 horas en hablar con su abuelo y yo no sabía cómo pararle la plática y que estaba muy molesta, pero que aquí estaba la entrevista. Eso me dio mucha risa y pero además es eso, porque, o sea, más allá de que sean nuestros familiares, siendo muy honestos y honestos, tratamos mal a nuestros viejos. Nuestra sociedad trata mal a nuestros niños y trata mal a nuestros viejos. Los vemos como sobras. Y está mal, porque empezando nadie sobra. Todos somos importantes. Pero en otras culturas, en otras sociedades, en tiempos pasados y presentes, y nuestros ancianos, nuestros viejos, son la experiencia, son la sabiduría. Somos una sociedad que ha olvidado esa sabiduría y que no lo sabemos apreciar. Entonces nuestros viejos no están acostumbrados a que los escuchemos. Y es horrible. O sea, es que, pues digo, ustedes están pequeños y no se pueden imaginar eso, pero ya después llegarán. Uno ya se sabe, ya estuvo allá donde están ustedes. Pero ya está uno empezando aquí, está uno empezando a ver cuando ya se acerca la vejez. Entonces, sí, o sea, yo veo a mi madre y digo, me podrá llegar a desesperar esas 3 horas de estar hablando. Además del mismo tema que me viene hablando desde hace 40 años, que sí es de madre mía, te amo, te adoro, pero por Dios santo, esta historia me la sé. Pero es la historia que le importa, es la historia que quiere contar y es tan válido como las historias sobre el trabajo o como sus historias sobre la escuela. Es importante escucharlos porque algo podemos aprender de eso, aunque sea tener una buena historia que después contarle a nuestros amigos o a los compañeros en la escuela o potencialmente pues, al amor de la vida o a nuestros hijos si es que llegamos a tener lo que sea que queramos hacer con nuestras vidas, porque somos parte de esas historias. Por ejemplo, ustedes ahora saben que mi mamá también me cuenta las mismas historias una y otra vez. Y ya saben que hay personas mayores que les gusta contar la misma historia muchas veces, no solo una. Les comprendo en eso, pero no es solo generar tolerancia, es generar comunidad y una comunidad que respeta a todos y todas, porque claro, si queremos que nos respeten a la juventud y que respeten a la infancia, también tenemos que respetar a la adultez. Consideren eso. sí, otra cosa que me di cuenta, más que nada en esta segunda entrevista, no recuerdo en este grupo en específico, pero sí había una mayoría que habían entrevistado a sus abuelitas, más que a sus abuelitos. No recuerdo en este grupo en específico. Sí, era mayoritariamente mujeres en general. Y muchas abuelitas no les permitían estudiar en su casa, recuerdo. Y que tenían que quedarse a cuidar a los hermanos, a la familia, cosa que me hizo mucho ruido. Sí, bueno, y eso es no solo la de migración también, bueno, sí, en la parte de migración y lo que es la vivencia en la ciudad, que se divertía y demás, es que ya damos cosas bien dadas por sentadas. O sea, ustedes viven una vida y creen que siempre ha sido así. Y justo creo que esta es la experiencia que les permite dimensionar, que, o sea, darse cuenta y fijarse bien. Que no siempre haya sido así, sino que además el cambio es muy cercano.
incluso si tienen hermanos mayores, 8 años mayores, lo que ellos vivieron como infancia no se parece a lo de ustedes, ni tantito de su secundaria. Pero incluso sus papás vivieron una secundaria muy diferente y los abuelos muchísimo más. En la preparatoria en donde yo doy clases hacemos un ejercicio muy parecido, solo en esta pregunta de la familia del campo a la ciudad, nada más hacer esa, porque pues, son alumnos mucho más grandes y muchos de sus abuelos nacieron justo entre 1940 y 1950 y algunos de sus padres de la década de los 70, y ese es un cambio generacional muy fuerte en México. Ustedes habrán oído hablar de 68 en México, del 2 de octubre, ya es reconocida como una fecha oficial en México, hasta hace 30 años, es así, era muy infinitamente más pequeño que ustedes. Era una fecha prohibida en México, no se celebraba, no se conmemoraba. Si había alguna manifestación o algo por el estilo, estaba en contra, o sea, el gobierno estaba en contra de que se manifestaran por el 68. Era algo que no se podía olvidar porque era una gran mancha negra en nuestra historia, pero que además no queríamos reconocer. Hoy día se reconoce y se conmemora porque aceptamos que somos parte de una sociedad que se ha atrevido a matar a sus propios estudiantes por pedir que no los golpeen. Es lo más ridículo. Pero así funciona el mundo. O sea, la lógica era, no respetas mi autoridad, pues entonces ejerzo mi autoridad, hago que me respetes por la fuerza física, lo cual lo único que generaba era miedo, no generaba respeto. Bueno, a la fecha. No pueden vivir con sus bullies, los bullies que buscan justamente eso, que se les respete porque son más fuertes, lo que están demostrando es cobardía. Lo mismo hacia el gobierno. Es una cobardía y no es respeto a lo que quieren, es miedo. Pero el miedo lo que también genera es una gran valentía. Y entonces sus abuelos y abuelas, con pequeñas acciones, poco a poquito, justamente crearon un mundo donde sus padres y madres tuvieron la libertad de ser jóvenes, porque sus abuelos no pudieron serlo. No sé si se dieron cuenta que lo más que hacían como jóvenes era bailar. La cuestión de salir con los amigos, ir a una fiesta, jugar todos los días, era impensable. Ya se tenía que trabajar. Es más que evidente, y eso no lo vieron sus papás, y mucho menos lo viven ustedes. O sea, si hay quienes tienen la necesidad de trabajar, porque para la familia es necesario, pero no es en el mismo sentido, porque ustedes también ya tienen la obligación de estudiar, y antes no era obligatorio. Y entonces se les cerraba el mundo para cuando quisieran conseguir un trabajo distinto. O sea, ahora que se les da hasta la educación media superior, o sea, obligatoria, lo verán como una carga, pero es un mundo de posibilidades, porque si no quieren trabajar en lo que están trabajando y que ahorita lo están haciendo por simple necesidad, los estudios sí les permiten otros mundos, no tanto porque se les abran otras circunstancias laborales, sino porque se les ocurren otras cosas que hacer y les da herramientas para crear nuevos trabajos y hacer las cosas que quieren, descubrir qué es lo que quieren hacer. Entonces, por eso también es importante la escuela, o sea, no solo son conocimientos, todas esas herramientas que les están dando, incluyendo esta, por ejemplo, ustedes acaban de aprender a hacer investigación, acaban de aprender a hacer investigación de campo. Hoy en día está muy necesitado este país de justamente gente que se atreva a salir a la calle y ver qué está pasando en la calle y trabajar en eso. Entonces ustedes ya tienen una primera experiencia muy buena, tienen un acercamiento con la gente, pueden tener empatía y crear algo, lo cual está súper bien, pero además una empatía aceptando con respeto que la respuesta que te va a dar esa otra persona no es la respuesta que ustedes esperaban. Poco se imaginaban que sus abuelos y abuelas iban a responderles eso sobre qué es lo que más te marcó de tu juventud y que te digan tener que dejar de trabajar, casarme, tener mi primer hijo. Y ustedes pensando en su juventud en el ahorita, y ellos cuando les dices juventud están pensando en los 20. Es un mundo muy distinto y no es tan, o sea, no hay tanta diferencia, pero desde que pasaron los 80, no sé para ustedes el año de caldo y ahí por los dinosaurios, pero para nosotros es nuestro ayer en la tarde, el mundo empezó a ir muy rápido. Sus cambios de generación son muy rápidos. La diferencia entre mi generación y la de mi hermana mayor no es nada, somos la misma generación.
solo tenemos diferencia con nuestra madre. Pero en cambio yo con ustedes los veo y cada 2, 3 grupos de preparatoria, yo ya tengo una nueva generación que nada que ver con la anterior, es increíble. Y ustedes también nos están enseñando eso a nosotros como profesores y como humanistas que trabajamos en cuestiones de humanidades, nos están enseñando que hay un nuevo mundo y que es un mundo en el que nos tenemos que también reacomodar nosotros como adultos, pero Sí, bueno, ya hacia la última entrevista, sinceramente yo creí que había hecho mal ese cuestionario, porque me llegaron montones de no, no, no. Y yo dije, bueno, seguro lo elaboré incorrectamente. Pero aún así creo que tiene también algunas cosas interesantes. creo, o sea, no creo que esté elaborado correctamente porque justo con lo que estaba diciendo ahorita, esto de que tenemos que replantearnos las preguntas, y tú lo señalas en la introducción, o sea, ante la diversidad tuviste que replantearte, ahorita estás justo en ese momento de replantear esa tercera sección, pero no es por ti, tú tienes un sentido, tú creciste con una idea de política, de qué es la acción política, muy distinta a la que crecieron los abuelos de estos niños y estos adolescentes, disculpen ustedes, los niños. Eh, por ejemplo, ellos, nuestros adolescentes de hoy día saben que incluso en redes sociales pueden hacer una acción política, pueden manifestar su pensamiento, que no quiere decir verdad absoluta, nada más les recuerdo cómo piensan ustedes, no sé que todos pensemos igual, respetar las diferencias de pensamiento, paréntesis, pero nuestros abuelos, nuestros padres veían la política como lo institucional. No entienden, no es que no entiendan, no conciben otro mundo político más que ese, porque ese fue el que les enseñaron a respetar y que ahí era donde se hacían los cambios, en esas instituciones donde los senadores, los presidentes, el presidente municipal, el gobernador. Y eso nos quitó, no poder, porque siempre lo hemos tenido, la capacidad de acción y de modificar nuestro mundo, siempre lo hemos tenido, pero nos quitó la conciencia de lo que somos capaces. Y yo creo que justamente el que ustedes están recuperando esta historia es recrear esa conciencia, es que ustedes también se hagan cargo de que esta también es su historia, que ustedes también son parte de hacer este cambio. Yo creo que su profesor les habla mucho de cómo es educar históricamente, esta cuestión de saberse entender en su contexto y saber contrarrestar, la información y no creerle a todo lo que crece. Para ustedes eso, la segunda parte es fundamental porque no hay muchísima información. Entonces es bueno que ya aprendan a no creerle a todo lo que leen en ChatGPT. Les juro, no es Dios, no lo sabe todo. Y mucho de lo que saca, como es información que saca de internet, mucha es información falsa. Sí, logra limpiar bastante, pero eso es porque lo crearon seres humanos, no la inteligencia artificial, que crearon algoritmos diciendo este tipo de información la quitas. Si no tiene tantas referencias, la quitas. ¿Qué tal si aprenden a hacer ustedes primero eso? Antes de llegar al ChatGPT, vean cuáles son todas las opciones que tan solo Google está. Revisando eso, vayan a ChatGPT y digan, mira, a ChatGPT le faltó ver esto, le faltó ver esto otro, le faltó ver aquello. Hoy vengo de discutir eso con mis alumnos de prepa, por eso me puse tan serio. Estaban entregando su tarea final sobre canciones que se hablan del metro de la Ciudad de México. Y uno de mis alumnos me sacó solo lo de ChatGPT. Y sí, eran bastantes canciones. Pero ChatGPT no tenía las canciones principales. La primera canción que se escribió sobre el metro de la Ciudad de México no la tenía. Entonces mi alumno salió con una mala calificación por creerle solamente quedarse con esa fuente, porque va a ir por la vida creyendo que la primera canción que se hizo del metro fue en 1990. El metro existe desde los 60, chicos. ¿Cómo creen que no le hemos cantado a quien nos mueve por toda la ciudad? O sea, generaciones y generaciones adoramos al metro o lo odiamos. Entonces, claro que le hemos cantado. Entonces, no le crean. Y entonces, en ese sentido, es que también tienen que tener esa misma forma de pensar, así como lo hacen en redes,
lo tienen que hacer con el pensamiento político. No podemos creerle a nuestras instituciones, porque ya no le creemos, porque eso fue lo que demostraron todos esos no. El decir no es dar una información válida, es decir, la gente ya no cree, ya no tiene esperanza política, pero si no tuviéramos ninguna esperanza, si no tuviéramos pensamiento político, no viviríamos en sociedad. Esta misma filósofa de la que les hablaba, Hannah Arendt, fue una judía que fue perseguida en el Holocausto. Cuando se fue a vivir a Estados Unidos, todavía no entiendo muy bien qué pensaba. Su jefe de un periódico la mandó a Israel a seguir los juicios contra los nazis. Y uno de los juicios fue a un pequeño empleado, así un empleaducho de esos de oficina gubernamental, puesto medio bajo, el típico jefe de sus papás y mamás, que les hace la vida de cuadritos. Y entonces, él fue acusado por haber firmado la salida de los presos para los campos de, no para los campos de concentración a las cámaras al momento del exterminio. Y él, su defensa es: yo solo soy un funcionario, yo hice lo que me decían y solo fui juzgado porque mi jefe superior me lo decía. La pregunta les queda a ustedes. Eso es política, lo que es trabajo. O sea, su trabajo del día a día. Cuando ustedes están en una oficina y les dicen que tienen que hacer una acción que es ilegal, o que es inmoral, o que va en contra de lo que ustedes creen, o que incluso atenta contra ustedes, ¿lo van a hacer? Digo, no espero que me respondan ahorita, sino que se empiecen a plantear quiénes quieren ser, cómo quieren estar en el mundo. Y eso es política. Ustedes tienen una posibilidad de ver el mundo distinta, de actuar en el mundo distinta, y ya no creerle a esas instituciones. Entonces, justo a través de esto pueden ver que si ya no creemos en las instituciones, entonces aquí nos queda creer es en nosotros y nosotros, y empezar a actuar comunitariamente, cosa que ya empezaron a hacer. Eso me parece fabuloso. Sí, no. Ahorita que mencioné esto de ChatGPT, ¿de verdad que creen que les va a resolver? O TikTok. Sí. No sé por qué creen que TikTok es la enciclopedia fundamental. Sí, que les va a resolver cualquier situación. Una vez en segundo grado de secundaria, me mandaron a un grupo y estábamos leyendo en grupo. Ninguno sabía leer. No sabía leer ninguno bien. Y ahora desde primero pues, lo estamos leyendo ahora todos los días un libro. Ay, qué bien. Bueno, no un libro, pero no, ninguno leía. Y su respuesta de uno de los chicos también se me hizo muy interesante. Muy, muy mal, ¿no? Porque decía que él no leía libros, ¿no? Que él solo leía en su celular. Y lo que yo le dije fue, pues muy mal porque tenía 14 años, ¿no? Yo sé que el celular y la pantalla algo les produce. Todavía no entiendo qué es. Me queda claro que no solo es generacional. Mi pareja es adicto a su pantalla también. Entonces lo entiendo, lo vivo en casa y lo vivo en el trabajo porque mis alumnos también son igualmente adictos a ustedes a ver su celular, porque no más veo cómo lo crecen. Algún día entenderé por qué. O no, y no pasa nada. Pero así como yo tengo que aprender porque tienen ese estímulo con el celular y utilizar formas para que el celular también les guste la lectura, ¿qué tal que también ustedes se toman el reto de ver por qué los molestamos tanto con que agarren un libro? ¿Qué pega y les gusta? Digo, si quieren empezar por un cómic, pero que sea de papel, que aprendan a sentir la experiencia. El mundo, o sea, no está mal el celular, pero es que hay otro mundo que se están perdiendo por quedarse solo con un mundo, sinceramente. Como ya sabes, no hay nada más delicioso que agarrar un libro y sentarse a leer. Y te molesta menos la vista. Piensa en eso. Sí, no, verdaderamente cada clase me quieren resolver con ChatGPT. Cuando yo incluso les doy la información de la que tienen que resolver con ChatGPT, no me entiendo. Sí, usualmente la información está en el pizarro. Sí. Lo vivo, no sé, de preparatoria. Les aviso, les puedo decir lo mismo que les dije a mis alumnos de preparatoria, que no me creyeron el primer día de clases y ahora están en sus últimos días, están a punto de salir esta última generación y están aterrados porque ya me están empezando a creer.
Si piensan estudiar la carrera no tiene nada que ver con cómo trabajan en preparatoria y secundaria. Entonces, empiecen a hacernos caso, porque aquí en la licenciatura es como el profe dice, y si el profe dice libro, mejor aprende a trabajar en el libro. Y si el profe te da la información, entonces a partir de esa información cuestionas la información. No vas y buscas otra, que además ni siquiera la estás cuestionando para conmemorar. ¿Qué más digo? No, Isa, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. No, amor, muchas gracias a ustedes por interesarse en hacer esto, de verdad. En esto que decías que es una educación histórica, yo creo que lo que les das es una educación histórica activa. Están haciendo ustedes historia. Este volumen que ustedes hicieron ya es fuente. Las y los historiadores ya nos acercamos a esto para ver cómo pensaban generaciones pasadas. Ustedes ya dejaron registro e hicieron parte de este quehacer histórico. Entonces, muchísimas gracias. Venga.